Ahí ya, ahí se está grabando. Así que vuelvo a compartir la pantalla y me confirma si pueden ver. Así arranca. Se ve. Sí, sin problema. Ok. Bueno, perfecto. Arrancamos. Bueno, mucho gusto. Veo también que hay muchos estudiantes, muchos jóvenes conectados. Así que un gusto saludarles. Yo voy a hablar, realmente la presentación de la doctora fue excelente. Yo quiero quiero hablar de mi experiencia estando desde el otro lado, ¿verdad? Yo fui estudiante, me formé, coincido 100% con lo que dijo también la doctora, que hoy día, y un poco lo que va a la mano en mi presentación en el siglo XXI, es imposible quedarse también con el colegio o solamente inclusive con la facultad, ¿verdad? O con la universidad. Hoy día es súper importante un posgrado, especializarse en algo. Y yo en particularmente lo que elegí fue todo lo que es la parte digital, especializarme en CRM o sistemas, que van muy de la mano con todo lo que es esta nueva cultura que tienen las empresas, este nuevo sistema que tienen las empresas de trabajar. Primeramente quería arrancar haciendo un breve resumen en dónde estoy trabajando hoy para que entienda un poco de las cosas que le voy hablando, para ponerle en contexto, y luego entrar en dos puntos que son para mí, de mi punto de vista, muy importantes de hoy con el siglo XXI que tenemos, que de hecho que en las empresas saben manejar, que se puede llamar CRM o algún tipo de sistema similar, que luego voy a explicar qué es, y también un apartado digital, ya que hay muchos jóvenes y es un tema que se está desarrollando y está avanzando muy, pero muy rápido. Tanto así que el año pasado hice un curso de actualización de Google Analytics. Entré ahora el curso y realmente los temas, el contenido cambió muchísimo. O sea, en cada 6 meses va cambiando realmente mucho contenido. Entonces, eso nos obliga a estar muy actualizados constantemente. Haciendo un breve repaso y haciendo una introducción en la empresa donde trabajo, que es de La Sobera. El grupo de La Sobera es una empresa que ya tiene más de 80 años en el mercado. Cuenta con 4 empresas, este grupo. La principal, que es de La Sobera, otra que es del S Rentacar, que es Localiza, es una multinacional brasilera de Rentacar. Del S Motor, que tenemos marcas internacionales también, y RGM. Propiamente hoy quiero hablar de La Sobera. Y ahí también se refirió la doctora Estela, la visión, misión y valores. Si bien es algo que se usa ya desde hace mucho tiempo, siempre es bueno volver un poco hacia a las raíces, y en ese sentido, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de misión, visión, ¿verdad? En nuestro caso, por ejemplo, Muy la bien, misión está nuestra es satisfacer el Carlos cliente, Manuel. ¿sí? Webinar. Webinar. Sí, no, solamente no tengo nomás. Ah, ok, sigo. Sí, adelante. En No, relación a la misión, por ejemplo, en hablando un nuestro caso, participo. es satisfacer con excelencia, ¿verdad? Son televidas. Y ahora, de No, hecho, que todo ya, parte de lo que voy a 50%. hacer, o parte de lo que Pero voy de a presentar Colombia. con relación a la excelencia, habla muchísimo, y acá voy a silenciar más ahí el micrófono. eh, Habla muchísimo, por ejemplo, toda una campaña de marketing que va ligado al corazón de la compañía, ¿verdad? Y tenemos obviamente los valores de la compañía, que para nosotros conducta ética, responsabilidad social, excelencia, entre otros. Como le comenté, es una empresa de más de 80 años en el mercado. No cualquiera, si uno revisa un poco el histórico de las empresas en Paraguay, no cualquier empresa subsiste 80 años en rubros que ya son hasta muy relacionados a los commodities, ¿verdad? Como el rubro agrícola, el rubro automotriz, rubro industrial también, ¿verdad? Pero eso habla de un poco lo bien que fue haciendo la empresa en ese sentido, donde arrancó su inicio. O sea, inició las operaciones en 1938 y fue adquiriendo marcas agrícolas como Massey Ferguson, que es una marca americana, que empezó la mecanización del campo en Paraguay con esta marca. Marcas como Chevrolet, que es una marca que está en el top of mind en lo que es el rubro automotriz, marca líder en el segmento. JCB, marcas industriales, y así como otras, como también el caso de Renault en el 2020. Esto habla mucho de lo que es la visión que tiene la empresa de ir constantemente, ir trayendo marcas, consolidar las que tiene y al mismo tiempo marcar y crecer en los negocios o en los rubros donde se desempeña. Bueno, y así claramente en estos 80 años hay una frase que mi jefe, el presidente, que como decía la doctora Estela, el líder de la compañía, nos marca y siempre dice, nosotros en estos años positivamente fuimos premiados como mejor concesionaria Chevrolet 13 veces en el Paraguay.
fuimos distribuidores distinguidos por empresas americanas, empresas británicas, pero nunca, él dice una palabra, una frase que me gusta mucho, nunca hay que trabajar para los premios. Trabajás o trabajemos para hacer bien las cosas, con foco en el cliente, y si por consecuencia llegan los premios, llegan las felicitaciones, excelente. Pero no trabajar justamente para esa foto, para ese premio, para ese premio básicamente, sino que sea una consecuencia de hacer bien las cosas día a día. Bueno, la empresa donde yo trabajo, la organización cuenta con más de 300 colaboradores. Para soportar 300 colaboradores, obviamente, tiene que haber varios líderes, empezando obviamente por el directorio, la gerencia general, donde eso tiene que bajar una visión muy clara, tiene que haber un sentido de compromiso muy alto entre las áreas y tener muy claro cuáles son los roles de cada área y de cada líder. En ese sentido, con estos 300 funcionarios, abarcamos prácticamente todo el país. Tenemos más de 20 sucursales en todo el país y estamos también con varios proyectos encima. Proyectos como en Santa Rita, en Panencio, del Este y en otras partes que estamos siguiendo, nos seguimos expandiendo. Y esto, por ejemplo, es claramente esto responde, por ejemplo, a una visión que tuvo la empresa en ese momento. La empresa decía, o hablaba mucho de cercanía. Hablaba mucho de cercanía. En ese sentido, la cercanía para nosotros, ¿qué fue? Fue abrir sucursales para estar cerca del cliente, sobre todo por los rubros que por el rubro que nosotros manejamos. Uno de los rubros principales para la empresa es el rubro agrícola, como también el rubro automotriz. Son todos rubros donde vos tenés que estar cerca del cliente, ya sea por postventa, repuestos, servicios. En ese sentido es muy importante y esa fue claramente esta apertura, este crecimiento, ganar lugares en todo el país a nivel de sucursales fue claramente una respuesta a la visión que tuvo la empresa. Y esas son simplemente imágenes de apoyo para mostrar un poco nuestras sucursales, como nuestra casa central que está sobre Santa Teresa, el nuevo showroom de Renault que tiene todos los estándares de Francia. Inversiones realmente muy interesantes que hizo la empresa a lo largo de estos últimos años y también se fue renovando, ¿verdad? Con marcas realmente de mucho prestigio, marcas europeas, americanas, entre otras, chinas, finlandesas. Realmente tenemos más de 13 marcas. Y estas son imágenes de apoyo para que vean un poquito lo que es la estructura de la Sobera y un poco lo que yo le decía, la visión de estar cerca del cliente, ¿verdad? Bueno, pasando a todas estas imágenes de apoyo, quiero tratar ya lo que viene a lo que nos trae hoy el caso, que básicamente es la visión empresarial del siglo XXI. Bueno, estamos en la semana, así como mencionó el profesor Luis, estamos en la semana del administrador, estamos recordando esto. Y yo quiero que hoy se lleve, sobre todo porque hay muchos jóvenes, un poco la visión en base a mi perspectiva. Yo tengo 31 años, estoy en la gerencia desde de los 29 años, básicamente. También ocupé otros cargos gerenciales en multinacionales, como en Bayersdorf, por ejemplo, con marcas como Nivea, donde le quiero hablar un poco en base a mi experiencia y lo que fue trabajar con empresas alemanas, multinacionales, y hoy día me toca trabajar con una empresa que es líder y es en los rubros donde se maneja, donde básicamente hay temas muy importantes, ¿verdad? El organigrama de la organización, como habló la doctora Estela, es clave, ¿verdad? Definir un poco los roles que tiene cada uno de los líderes. Por ejemplo, yo creo que no importa cuál sea el rubro de la empresa, yo estuve en consumo masivo, estuve en agencias, estuve en el rubro ahora como en el rubro de concesionarias aliadas a la CADAM, como el caso de con la marca como Chevrolet, Massey Ferguson que estuve mencionando. Estuve en rubros, fui también contador, o sea, pasé por varios rubros. No importa el rubro, siempre hay un objetivo, un norte que es, la empresa no va a subsistir sin un área comercial. Un área comercial que yo le llamo el área de operaciones, ¿verdad? Donde normalmente está manejado por un gerente comercial. Y hay todos unos líderes que le tienen que soportar, o yo le llamo área de soporte, ¿verdad? Como una gerencia de finanzas, la gerencia administrativa. Y quiero acá puntualizar y voy a hacer después un zoom en lo que es la gerencia administrativa, porque efectivamente tiene mucho que ver y va también de la mano a lo que es esta charla y la importancia. Gerencia de supply chain o gerencia logística, la gerencia de marketing, que es justamente la que está a cargo mío, que habla un poco de la estrategia.
Entonces yo voy a hacer un zoom con relación a la gerencia administrativa, pero también quiero hablar un poco de lo que es la gerencia marketing, para que de este webinar se lleven también realmente lo que es marketing, porque a veces está totalmente errado el concepto de antes, de que marketing es eventos, BTL, es acciones, es la foto, es un poco de lo que es medios masivos y nada más. Todo lo contrario, marketing es estrategia, es realmente la empresa, es el departamento que define y un poco encamina el rumbo de la compañía, es un poco el departamento o lo que maneja lo que es el assortment o el surtido o el portafolio de la compañía, maneja la parte de pricing, maneja la parte de estudio de mercado, maneja un montón de cosas, entonces va mucho más allá. Y el área de soporte como una gerencia administrativa es un área crucial. Un área crucial, ¿por qué? Porque el área, para mí, o del rol, o en base a mi perspectiva, es el área que se encarga de cerrar la canilla y controlar que la gerencia comercial, de cierta forma, venda de forma eficiente, la gerencia de marketing haga lo que tenga que hacer en base a su rol de una forma eficiente, cierra la canilla en el sentido a nivel de créditos, maneja la parte de cobranzas, se encarga un poco lo que es servicios generales, la parte legales, OIMs, o sea, realmente la gerencia administrativa, o un poco lo que va a la mano de este webinar, es muy, pero muy amplia y es un área de soporte clave en la compañía. Yo en ese sentido soy licenciado en administración de empresas, eso me dio muchísima escuela, mucha cancha también para ser muy ordenado en lo que hago. Si bien trabajo hace 7, 8 años en marketing, estoy inmerso en lo que es marketing y en lo que es trade marketing. Básicamente la administrativa es la base con la que yo de alguna forma me construí como profesional. Y quiero hablar de dos puntos muy importantes con relación a qué cosas hoy tenemos que tener, qué visión tenemos que tener en el siglo XXI al trabajar en las empresas o al hacer también nosotros, o siendo también nosotros mismos los propios dueños, ¿verdad? Uno es el CRM o algunos sistemas parecidos. Yo les voy a hablar hoy del CRM, que es lo que a mí me toca muy de cerca, que CRM lo tienen empresas de diferentes rubros como de las telecomunicaciones, como Tigo Personal, Claro, empresas como la nuestra, donde es crucial. ¿Por qué? Porque es el sistema por el cual yo manejo las relaciones con el cliente. Yo manejo la relación que tiene el vendedor, que tiene la marca, que tiene quien sea con el cliente en todos sus procesos, en todos los pasos, ¿verdad? ¿Y para qué eso? Para satisfacer y fidelizar al cliente y con eso que para mí sea una herramienta muy importante para manejar las ventas, marketing, servicio y saber qué es lo que está pasando realmente en mi negocio. Y acá pongo algunos ejemplos que para mí es muy interesante en ese sentido, como por ejemplo, anteriormente un vendedor, y esto llévenlo al rubro que quieran, podría ser un profesor, podría ser quien sea, manejaba anteriormente la famosa agenda o el famoso cuaderno o lo que fuera, ¿verdad? Hoy día, por ejemplo, para que tengan una referencia, un vendedor convencional en la empresa donde yo trabajo, más o menos está manejando unos 2.000 clientes por mes, haciéndole seguimiento a 2.000 clientes potenciales por mes para cerrar 15, 20 ventas, a veces más, a veces menos. Y eso se vuelve casi imposible si lo hacemos con tecnología o con herramientas de antes. La misma cosa le digo, ¿verdad? ¿Qué pasaba si a los profesores o a las universidades venía la pandemia y no tenían ningún tipo de software, ningún tipo de herramienta digital? No tenían ninguna plataforma, no tenían nada, no existía Zoom. ¿Qué iba a pasar? Y lo que le pasó a muchísimos chicos en los colegios, ¿verdad? O a muchos chicos, a muchos colegios del interior. Lastimosamente dejaron de estudiar. En cambio, yo creo que fue realmente porque les iba hace un tiempo a la cuenta en las redes sociales de la universidad, y realmente estos últimos 2 años, 3 años, lo que hizo esto es que las universidades, por ejemplo, solamente por citar, de alguna forma se vendieron muchísimo, trabajaron muchísimo, se renovaron, o sea, y esto mismo yo lo aplico o hago una analogía a las nuevas empresas. O sea, hoy es imposible trabajar en una empresa y no manejar herramientas básicas, como por ejemplo la de Office, como por ejemplo un ERP, que es un sistema, un CRM,
O sea, hoy ya es prácticamente imposible. Estoy hablando que la empresa de la Sobera es una empresa, sus números son abiertos porque es emisora capital abierto, está en la bolsa de valores, factura más de 80 millones de dólares. Pero hoy una pymes es imposible ya que se maneje sin un sistema. Entonces hablo un poco de todo eso en ese sentido, la importancia de lo que es. En este sentido hablo un poco más de CRM, donde hago mucho hincapié en eso, ¿verdad? En cómo las nuevas tecnologías tienen que ir incorporadas en las empresas en este nuevo siglo. Bueno, siempre con el foco de qué? Con el foco del cliente. Con el foco del cliente, con el foco también de entender el negocio, pero siempre con el foco del cliente en ese sentido. Y esto habla un poco por qué o qué beneficio trae hacia la empresa, ¿verdad? Primero, profesionaliza la empresa, la hace más productiva. Y la productividad es una palabra que abarca muchísimo, ¿verdad? Pero es muy interesante. A marketing, a mi departamento en particular, me sirve muchísimo para entender qué está pasando con mi consumidor. No es el foro para hablar de marketing, pero quién es mi buyer persona, quién es mi cliente, quién está comprando mis campañas de marketing, la plata que estoy gastando cada vez, dependiendo de la empresa, si el presupuesto es de $100,000, $300,000, $500,000, o empresa más grande como tiene presupuesto de 7, 10, 15 millones de dólares en marketing, mis campañas están siendo efectivas, estoy llegando realmente a las personas que tengo que llegar. Tema de fidelización, ejemplo, vamos a la parte de la universidad. ¿Cuántos alumnos de la universidad egresados, de alguna forma, cómo puede la universidad trabajar, por ejemplo, para esos egresados vengan a la parte de posgrado? Y las herramientas son súper poderosas hoy en día y pueden ayudar justamente a, por ejemplo, en ese caso, la universidad, a poder llegar a esos ex estudiantes, por ejemplo, ¿verdad? Ver las oportunidades. ¿Y oportunidades en qué sentido? Todos estos sistemas te dan muchísimos tableros de control, te dan muchísimas estadísticas. Hoy día, si no sabes leer números, yo creo que en el siglo XXI estamos fritos, ¿verdad? En el sentido de que marketing hay veces que la gente piensa que es muy cualitativo, en realidad es muy cuantitativo, ¿verdad? Todos los reportes hoy día de Facebook a través del Business Manager, que es el CRM, todo hoy es estadística, todo es saber leer gráficos, todo es comparación, cómo estuviste versus el periodo anterior, versus la campaña anterior, cómo está incrementó o no tus gastos, qué resultados te trajo, cuánto te costó cada uno de esos prospectos. O sea, es mucho saber y en ese sentido habla mucho Valin, que habla parte de oportunidades, control, eficiencia. Y por supuesto, lo más importante, el incremento de venta. Y la venta se traduce, no importa el rubro que sea. Finalmente es venta. ¿Todo eso para qué? Como digo, para vender más. La idea de todos estos sistemas es que de alguna forma entendamos, midamos para poder vender más. Y acá me voy a una parte, a una diapositiva que es muy interesante. Y, y voy a hacer un poquito una analogía con cómo se manejaban las empresas de antes, ¿verdad? Una concesionaria, y hablo porque en el rubro que yo estoy ahora, vamos a poner un ejemplo, una concesionaria de autos. Se manejaba probablemente, con, con 4 canales diferentes. Es la primera línea. Antes, una concesionaria normal tenía 4 tipos de canales por el cual estaba en contacto con el cliente. Por ejemplo, vamos a imaginar, vos te querías comprar un auto. Entonces vos te ibas a una concesionaria, vos te ibas sobre Santa Teresa o Artigas o sobre General Santos o en alguna avenida importante y veías una concesionaria que decía, por ejemplo, Chevrolet. Entonces vos te bajabas y ahí está el vendedor, vos hablabas con el vendedor. Otro contacto, llamada. Entonces, frente a la concesionaria había un número de teléfono, decía 021 623 200. Entonces vos llamabas, era otro canal, vamos a decir. Otro era el fax y otro era propiamente la visita del showroom, o yo acá invertí, era la visita, o que el cliente se vaya a la casa del vendedor, el vendedor, disculpame, se vaya a la casa del cliente. O sea, básicamente había como 4 tipos de canales que vos te contactabas con el cliente. Entonces era mucho más fácil, por eso podía manejar con una agenda, podía manejar con un cuaderno, podía manejar con los famosos tarjeteros, un montón de cosas. Hoy día, realmente, y hablo de una empresa como la nuestra, hay más de 24 tipos de canales o diferentes formas de contactar con el cliente. Mails, a través de campañas de Google, WhatsApp, Facebook, Instagram. Dentro de Facebook, Instagram, hay 3 tipos: mensajes privados, las pautas o los formularios que nosotros de alguna forma pautamos, las páginas web, la visita al showroom. Hoy tenemos 16 sucursales. LinkedIn, mensaje de texto a través de nuestra app, e-commerce. O sea,
Hoy hay más de 24 y probablemente en alguna empresa más de 30, más de 40 tipos de canales diferentes. Entonces, es casi ya imposible hoy que esto pase solamente por el vendedor tradicional, lo que pase sin un sistema en el siglo XXI. ¿Qué hacen estos sistemas? Justamente, acá vuelvo un poquito, estos sistemas lo que hacen es conectar todos estos tipos de canales de comunicación del cliente hacia la marca, englobarlo todo y pasarlo a un vendedor de forma ordenada y de cierta forma de una forma ordenada, con controles, con métricas, con Power BI, que es un poco la parte de infografía. Entonces, cambia totalmente a lo que era antes, ¿verdad? Estos nuevos sistemas lo que se hace es básicamente integran todos, hay más de 1500 conexiones posibles, y esto le va distribuyendo a un equipo de fuerza de venta, le va distribuyendo o va derivando por área, imagínate área de soporte, área de finanzas, área administrativa o lo que fuera. Entonces es muy importante. Y para estos tipos de sistemas, en general, llámese CRM, ERP, algún otro software, es importante siempre la conjunción y estar en sinergia con las diferentes áreas. Áreas como la parte comercial o la parte de ventas, el área postventa en mi caso. Si nos vamos a hacer una analogía con la universidad, seguramente va a ser, no conozco mucho la interna, ¿verdad? Pero está, me imagino que está el jefe de carrera donde tiene su plan, después está la gente de soporte. O sea, hoy mismo al entrar a esta reunión, a este webinar, estaban los profesores, estaba el equipo de soporte técnico, y eso es súper importante, esa sinergia para que esto funcione, para que finalmente el foco sea el cliente. Otra parte que me gustaría hablar es la parte digital. Me gustaría hablar de la parte digital porque realmente está avanzando a pasos agigantados, y voy a hablar un poquito de mi rubro, pero remato también con toda esta parte de la transformación digital que está viendo en los últimos años. ¿Cómo funciona hoy el día digital, verdad? El mundo digital. Hoy yo creo que ni más que creo que todos conocemos empresas como por ejemplo Amazon, donde básicamente son ventas online, páginas de e-commerce, donde, eh, por ejemplo, hay métricas como las cotizaciones. El 89% de los usuarios navegan en 13 sitios web en promedio antes de visitar un concesionario o antes, imagínense, hagamos una analogía a universidad. Probablemente hoy un estudiante promedio esté visitando o esté investigando las páginas web de otras universidades, por lo menos de 5 a 7 universidades, antes de irse por una Universidad de Columbia. Entonces hoy el cliente potencial, el estudiante, quien fuere en el negocio o en el rubro que sea, está muchísimo más informado versus un estudiante cliente de antes. Anteriormente usted ya tenía que ir a la biblioteca, tenía que, hoy con Google podemos saber o tenemos muchísima información. Nos pasa a nosotros en el rubro que muchas veces vienen clientes mucho más informados que nuestros propios vendedores, porque ya vieron videos de YouTube, ya vieron reviews de influencers de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, y vienen más informados que los propios vendedores de showroom. Y a veces vienen más informados que las propias gente de atención al cliente en la universidad, en ese sentido, ¿verdad? Y eso es muy importante tener en cuenta. Esta área, también, toda esta transformación digital hizo que sea llamada la era de la inmediatez, ¿verdad? Hoy yo creo que muy poca gente tiene paciencia, ¿verdad? Ejemplo, este es un dato real, tiempo de contacto con el cliente, 80% del potencial de la conversión del lead es un prospecto, un cliente potencial, se cae si no lo atendemos en 20 minutos. Entonces, por ejemplo, si yo llamo hoy y quiero comprar algo, y si en promedio ese envío, ese envío de mensaje, ese llenado de un formulario no se da o no tiene retorno o no tiene respuesta en los próximos 20 minutos, tiende a caerse ese negocio en un 80%. O sea, es altísimo. Estamos viviendo en la era de la inmediatez. Y eso es imposible de manejar sin un sistema, y que al mismo tiempo el jefe tenga un sistema de control. ¿Qué está pasando con su equipo? Otro tema, por ejemplo, cómo aumentar la venta por internet, ¿verdad? 9 de cada 10 vendedores dejan de hacer seguimiento. 9 de cada 10 vendedores dejan de hacer seguimiento en las siguientes 2 semanas. La parte de seguimiento es crucial. Como líder, en mi caso, ¿qué está haciendo mi equipo? Y seguimiento, ¿qué sentido, verdad? El tema, por ejemplo, cómo te ayuda también a fidelizar. El tema, por ejemplo, de los cumpleaños. Te habrá pasado el tema de la farmacia, o de repente algunos políticos que te llevan mensajes de texto y te dicen, Carlos, de felicidades, o alguna farmacia te recuerda, o tenés un voucher de 20.000 guaraníes si venís hoy a Punto Farma por el día de tu cumpleaños. Y son todo gracias a sistemas, gracias a RP, CRMs,
algunos sistemas similares que le ayudan juntamente a la marca, a la empresa, a poder hacer este tipo de cosas que le voy contando, ¿verdad? Bueno, paso un poquito más rápido aquí. Y también algo muy importante, y voy a hablar un poco acá de retargeting, o algunos también llaman remarketing, que en el fondo acá, ¿qué es lo que quiero decir? Es uno de los activos más importantes que hoy tienen las empresas, sea cual sea el rubro, es la base de datos. Es la base de datos. Y la base de datos es la persona que se fue a la tienda física, es en el caso de la universidad, el estudiante, el que no es estudiante, pero hizo la consulta, el que le sigue en las redes sociales a la universidad. Todo esto forma parte del activo, parte de la base de datos de la empresa. Eso hay que trabajarlo muy bien y es uno de los mayores activos que hoy tiene la empresa. Voy a pasar un poco acá para irnos a una de las partes principales, ¿verdad? ¿Qué es importante hoy día tener en cuenta en las empresas? Y sobre todo en el siglo XXI, tener tableros de controles. Hoy hay la herramienta Power BI es una herramienta muy importante y esta herramienta, como yo cité, como la del CRM, como un RP o lo que fuera, ayuda muchísimo a tener tableros de controles y ver en forma gráfica también qué está pasando con mi negocio. Avance de venta, embudos y obviamente indicadores de soporte. En el área administrativa hay muchísimos indicadores en el área administrativa, un área clave de soporte, donde uno tiene que tener perfectamente identificado qué es lo que está pasando con su negocio, ¿verdad? Y un poco lo que le quiero dejar aquí también es el desafío en este siglo XXI. Como le dije, uno de los principales puntos es el activo de la empresa, que es la base de datos. Cómo trabajar esa base de datos, trabajar la omnicanalidad, disculpame, no sabía la palabra, en el sentido de que lo que le decía, hoy tenemos demasiadas formas o puntos de contactos del cliente o potencial cliente hacia la marca. Eso hay que trabajarlo a través de los sistemas. Y es un poco eso lo que quería que se lleven, ¿verdad? Tengo un montón sí, el que está más interesado en saber apartados de CRM, apartados digitales, cursos gratuitos muy buenos, como por ejemplo el Blueprint, que es de Facebook, que, que creo que le va a ayudar muchísimo. Me puede escribir a mi correo, aquí cespino@dls.com.py, yo le puedo enviar también algunos cursos o más información sobre esos temas que hoy abarqué, o si quieren inclusive tocar algún tema adicional que va ligado a esto, pero un poco eso es lo que quería compartirles, es un poco mi mirada desde el lado, no desde el lado como fui alumno, pero hoy día estoy trabajando, estoy como gerente en una empresa bastante grande y es un poco la mirada que yo tengo a mis 31 años, en la forma que hoy yo estoy viendo cómo se están manejando las empresas y no de mi rubro, sino que de diferentes rubros, rubro de consumo masivo, rubro en mi caso ahora de la concesionaria. Era un poco eso que quería compartir y bueno, gracias a los profesores por el espacio y también estoy atento si tienen alguna consulta. Perfecto. Excelente. Profe Marcial, si tiene una consulta también. Tu micrófono, profe Marcial. El micrófono. Sorry, Micrófono. Ahí está, ahí está. sorry. Carlos, hablaste en tu exposición sobre la fidelización de cliente, que es un aspecto muy importante y que muchas veces los chicos ponen como fortaleza de la compañía cuando no es así, porque no es variable manejable, es efecto. La causa está en el marketing mix. Entonces, Carlos, la Sobera hermano, ¿cuál sería su fortaleza dentro del marketing mix para lograr esa fidelización? ¿Cuál sería para la Sobera? Excelente punto, profe, profe Marcial, realmente porque nosotros, por ejemplo, como la filosofía de la empresa, y va muy linkeado al rubro, donde nosotros estamos, que es rubro agrícola, rubro automotriz, la filosofía es foco en el cliente y foco en todos los sentidos, ¿verdad? Y y creo que con un ejemplo vamos a graficar bastante bien. Uno de los rubros donde nosotros estamos es el rubro agrícola. Un productor agrícola, por ejemplo, en la zona este del país, de Hernandarias, por así dar un ejemplo, compró una cosechadora. Una cosechadora está más o menos, tiene un ticket promedio de 270.000, $300.000. Imagínate vos pagar $300.000 y vos solamente tenés una franja de días muy acotada para cosechar. Tenés a veces 5 días, 10 días, 20 días.
Y resulta ser, vos estás cosechando de lunes a lunes. Resulta ser que a veces se hacen doble turno, a veces se trabaja 24 horas con 2 operadores. ¿Qué pasa? Tuviste un problema con una cosechadora de $300.000 y le llamás a la concesionaria y no hay respuesta. Uno te atiende. ¿Cómo Un te vas a factor, sentir? ¿eh? ¿Cómo te vas a sentir? Y ahí en ese sentido, de la Sobera, por ejemplo, para fidelizar, monta guardias y en la época de cosecha del Paraguay se monta guardia 24 horas de lunes a lunes. Y si es necesario, el repuesto sin cargo al cliente se trae vía aérea de cualquier parte del mundo en horas, pero se soluciona el problema del cliente, por sobre todo. Yo creo que ese es un ejemplo un poco de lo que es foco en el cliente y la importancia de la fidelización. Porque la fidelización es una herramienta súper potente o es un punto crucial o un pilar crucial para la segunda venta. Es un poco eso, profe, lo que quería compartir. Carlos, la cuestión, hablaste también de cliente. Mi criterio personal, práctica no teórica del cliente de compraventa y el cliente de postventa. Estuve 2 años en una empresa también que vendía autos de fuste, ¿no? Estaba en la administración de talleres, en esa empresa. En la venta, hasta champán se le servía. En la administración de talleres no había silla para que el cliente se siente, no había una oficinita ahí para leer diario, revista, un televisor, hasta que hice una nota al gerente, ¿verdad? Entonces, un servicio de postventa debiera ser idem a un servicio de venta. ¿Cómo la Sobera hace eso, Carlos? Por favor. Es muy importante eso que decía profe Marcial. De hecho, de la Sobera lo tomo muy en serio en ese sentido. Nosotros tenemos un servicio personalizado de Chevrolet. Y es un poco ese servicio personalizado, es el famoso, ¿cuál es la diferencia entre irte a un taller de barrio, un taller que te queda cerca, capaz que sea de confianza, no, pero como vos decís, no tiene una silla para sentarse, el mecánico a veces te atiende sucio, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia o qué nosotros le queremos dar? En ese sentido, Chevrolet, por ejemplo, una de las marcas que manejamos, tiene un servicio personalizado donde vos agendas, tenés un turno y te da un horario. Por ejemplo, profesor Marcial te lleva un mensaje, vos vas a ser atendido por el mecánico Carlos Espínola en el box 3. Llegas al box 3, Carlos Espínola te está esperando con todo tu legajo y te invita, si querés participar y ver cómo el mantenimiento, qué se le va a hacer a tu auto, o tener una sala de espera con wifi, con aire acondicionado, donde vos puedes trabajar y cuando está tu auto te avisamos y vos estás libre, ¿verdad? ¿Por qué es importante eso? Porque, y esto no digo la Sobera, esto es a nivel mundial, los márgenes de la venta del 0 kilómetro se tienden a bajar. El margen de la postventa siempre es bueno. Entonces uno tiene que enfocarse muchísimo en la postventa porque de ahí es muy importante para la parte de lo que es el efectivo. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Profe Luis, Sí, ¿algunos alumnos? Justamente una pregunta que estuvimos hablando, así puntualmente estuve haciendo como un resumen, una conclusión de lo que estaba hablando Carlos referentemente a lo que es la administración del siglo XXI. Y habló del conocimiento y, por supuesto, relacionado con la tecnología. Es el número 1. Es para quitarnos más, vamos a decirlo, en limpio lo que estuve, diríamos, escuchando, ¿verdad? Uno era el conocimiento, acompañado, por supuesto, con la tecnología, la estrategia, el factor humano, las nuevas estructuras organizativas y las nuevas tareas para la alta dirección. Y justamente esas nuevas estructuras organizativas y las nuevas tareas para la alta dirección, una vez me comentaste, Carlos, referentemente que no existe también, diríamos, parientes dentro de la organización y evidentemente las tareas, las funciones de la alta dirección, a lo mejor podría hacer un pequeño resumen porque eso, si no genera la alta dirección justamente para la toma de decisión, evidentemente todo el núcleo de operación, toda la cantidad de colaboradores que tienen, no lo van a poder entender y no lo van a poder aplicar, ¿verdad? Por eso que es muy importante por ahí hacer un pequeño resumen de las nuevas tareas para la alta dirección y la estructura que hoy en día
totalmente, es mucho más flexible, por decirlo así, y adecuarse a lo que es la dinámica de un mercado. Tu micrófono. Discúlpame. Ahí sí. Excelente punto que tocaste, profe Luis. Primeramente me gustaría tocar el primer punto que mencionaste, que el tema de las empresas familiares. Y, por ejemplo, La Sobera es una empresa familiar que no está manejada por ninguna familia. Es un ejemplo. Y eso no quiere decir que está bien ni mal, pero lo que sí quiere decir, el punto que vos mencionaste, es que la alta gerencia, los reportes directos del gerente general, por ejemplo, ahí no hay nadie de familia y justamente estamos ahí por lo que se dice meritocracia. O sea, vos estás ahí porque realmente sos muy bueno en lo que haces. Y otra cosa que es muy importante, linkeo con esta parte, es la parte del liderazgo también, ¿verdad? Y yo lo que estuve viendo en empresas, porque hay muchísimas empresas, pero hay muchísimas empresas familiares, estoy viendo que empresas familiares, de alguna forma que de segunda generación, tercera generación, que de alguna forma quieren tener algún rol protagónico en las empresas familiares, lo están teniendo desde el lado de los consultores. Entonces, por ejemplo, dejarle a la gerencia o la alta gerencia, dejarle a los especialistas en marketing, especialistas en administración, especialistas en finanzas, especialistas en comercial, y las familias se vuelven de alguna forma una especie de consultores o directores donde de alguna forma se consensúa, pero se trabaja en equipo. Y el gerente entonces defiende su posición, defiende su punto de cada área, ya sea a la familia, lo que sea, pero de otro tipo de rol. O sea, eso es lo que yo creo que es muy importante hoy separar en el siglo XXI, ¿verdad? ¿Qué rol? Yo creo que eso es clave, ¿verdad? Con ese punto que mencionaste. Perfecto. Profesor Marcial, son justamente 22 y 32 minutos. Sé que justamente estamos llegando, diríamos, a la culminación, sí, ¿verdad? Interesantísimo. Para mí también me gustaría escucharle más a la doctora Estela, acá el licenciado Carlos también, pero evidentemente los webinars están hechos justamente con un tiempo limitado, ¿verdad? Y en honor a eso, evidentemente a lo mejor si tiene una consideración, a lo mejor podríamos hacer después otras disertaciones a futuro. Profesor Marcial, podemos dar entonces... Como parte final, lo que dijo Carlos es una cuestión propia de que quien esté mejor esté al frente de la organización. Y una cosa que a mí se me quedó grabado en el tiempo, una expresión: no juguemos a la publicidad bancaria, dejémosle a los expertos. Y es una cuestión muy importante en la vida empresarial. Darle espacio al experto en sí. Carlos, brillante tu exposición, también a la doctora Estela, los agradecimientos propios estuvieron brillantes. Creo que los chicos se han munido de un conocimiento, de un aprendizaje diferente, vivencial, porque una cosa de pronto es la teoría y otra cosa es la práctica, la comunión, la unión de ambas expresiones es lo que te hace diferente, ¿sí? Muchas gracias en nombre de la Universidad Columbia del Paraguay. Muchas gracias. Profesor Luis. A vos, profesor. Sí. Muchísimas gracias a los disertantes, a los alumnos, al público en general que estuvieron atentos a esta disertación de estos temas interesantísimos, y muy pronto estarán recibiendo nuevas invitaciones para poder participar en un nuevo webinar referentemente a la Semana de la Administración. Muchísimas gracias y muy buenas noches, gente. Excelente. Que estén bien y gracias por la invitación. Excelente, muchas gracias.